Hola amigas y amigos, les habla Eduardo Ulibarri. Con esta entrega comienzo mi participación en el podcast Micrófono Compartido que alternaré con Sol Echeverría, Sandra Pisk y Kevin Casas. Hoy quiero compartir algunas ideas sobre las elecciones en México. Como sabemos, fueron ganadas de manera arrolladora por el candidato opositor de corte populista Andrés Manuel López Obrador. Y mi intención fundamental con las ideas que quiero transmitir es que nos preguntemos en conjunto y tratemos de encontrar respuestas a dos preguntas fundamentales. La primera es ¿qué factores han incidido en esta victoria tan contundente? La segunda, ¿qué podemos esperar a partir de lo que sabemos hasta ahora sobre el desarrollo del próximo gobierno de López Obrador, quien tomará posesión el 1 de diciembre de este año? Explicarnos su triunfo no es realmente muy difícil. Como se ha puesto de manifiesto, durante los últimos años, coincidiendo específicamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, México se ha sumido en una espiral de violencia que es prácticamente incontrolable. Esta violencia ha ido acompañada de una enorme impunidad que es un mal crónico en ese país. Además, México vive, y esto ha sido una realidad desde hace décadas, una gran corrupción, tiene una gran pobreza que afecta a más de 1/3 de la población y una desigualdad que está entre las más altas del mundo. Todo esto ha generado un gran enojo y un gran rechazo de amplios sectores de la población hacia lo que consideran los actores políticos tradicionales de ese país. Me estoy refiriendo al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y al Partido Acción Nacional, PAN. López Obrador captó y galvanizó este descontento alrededor de una plataforma que no es muy clara todavía, pero que ha estado teñida fundamentalmente de un gran personalismo, de un mensaje prácticamente mesiánico y además de un voluntarismo que desde mi punto de vista no es ni realista ni es conveniente. En estas condiciones, López Obrador logró un triunfo que le dio más del doble de los votos que su contendor más cercano, Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, y todavía más lejano del candidato del PRI, José Antonio Meade. Además, la coalición que él encabeza, que se llama Juntos Haremos Historia, ha obtenido más de la mitad y casi los 2/3 de los asientos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Todo esto quiere decir que López Obrador tendrá un poder inusitado en el México democrático, me refiero al que inauguró la alternabilidad en el poder en el año 2000, y no podrá justificar cualquier falla o cualquier falta para cumplir con sus promesas en la carencia de mayoría parlamentaria. Las expectativas que se crearon durante la campaña son realmente enormes. López Obrador ha prometido acabar con la corrupción, mejorar drástica y rápidamente las condiciones de vida de los más pobres, eliminar también la impunidad y todo esto hacerlo sin aumentar el gasto público. De acuerdo con su discurso,
los recursos para impulsar estas y otras iniciativas no saldrán de más impuestos, sino de los ahorros que se obtengan precisamente por un manejo honesto de los asuntos públicos. Es algo que la mayoría de los especialistas en temas económicos dudan fundamentalmente. Uno de los rasgos que durante toda su carrera política ha puesto de manifiesto López Obrador, quien fue 2 veces candidato presidencial antes de este triunfo, es ese voluntarismo que transmite un mensaje como de que todo se puede hacer si lo deseamos y yo tengo las condiciones personales para lograrlo. No es un mensaje que se construya alrededor de un programa de gobierno, ni de propuestas muy concretas y menos aún fundamentadas en cuanto a sus posibilidades de realización. Es un mensaje que implica prácticamente depositar en él la confianza de que por su voluntad, por su proclamada honestidad y por su decisión será posible abordar los grandes problemas de México. En este caso, fundamentalmente, la violencia, la corrupción, la desigualdad y la impunidad. El problema es que depositar en una persona una confianza tan grande puede también conducir muy pronto a grandes frustraciones de parte de amplios sectores de la población que votaron por López Obrador. Por esto, para cumplir, aunque sea parcialmente con sus promesas, López Obrador no se podrá dar el lujo de simplemente depender de la voluntad, depender de concertar acciones y depender de tomar decisiones puntuales en el Congreso y en el Senado. Necesitará una construcción institucional que debe pasar por crear las condiciones, por ejemplo, para que la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público tengan absoluta independencia de los vaivenes de la política. Además, necesitará calibrar muy bien sus programas económicos para evitar que a partir de su retórica populista, sectores de inversionistas no continúen invirtiendo en México y esto genere una recesión económica. De por sí, en este momento y desde hace muchos años, la economía mexicana está creciendo de manera constante, pero a un ritmo muy bajo. Y además enfrenta el enorme desafío de las críticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que en este momento está en proceso de renegociación. Este proceso es sumamente delicado y es muy probable que tenga que concluirse antes de que López Obrador tome posesión. Y en este sentido, sí ha habido una manifestación muy responsable de su parte. Por un lado, después de haber criticado durante largo tiempo este Tratado de Libre Comercio, conocido como NAFTA, López Obrador ahora lo apoya y considera que es fundamental para el desarrollo mexicano. Además, tras reunirse con el presidente actual, Enrique Peña Nieto, decidió y Peña Nieto acogió que parte de su equipo, del equipo de López Obrador, se incorpore a las renegociaciones que se están dando, de modo que haya una transición ordenada en esa materia. López Obrador también ha anunciado que nombrará en cargos muy importantes relacionados con la economía a profesionales de larga trayectoria y que bajo ninguna circunstancia hasta ahora han tenido posiciones populistas. Además, ha prometido que al menos mantendrá, si bien es cierto, tal vez no continuará, las reformas introducidas por el gobierno de Peña Nieto en el ámbito de la energía, que han sido muy positivas para México. Además, por otra parte,
ha dicho que rechaza algunos elementos clave de la reforma en el sector educativo impulsada por Peña Nieto y que ha logrado introducir algunos elementos de mayor selección y de evaluación de los maestros y de los profesores de secundaria en México. Esta es una reforma de gran importancia y si López Obrador no la continúa, cometería un gran error que a su vez repercutiría negativamente en los sectores más vulnerables de la población mexicana. Todo esto se da mientras los dos grandes partidos tradicionales de México, el PRI y el PAN, sumamente debilitados por su catastrófico desempeño electoral, sobre todo el del PRI, carecen en este momento de suficiente fuerza y coordinación para poder realizar una oposición enérgica por un lado y constructiva por el otro. Esto es posible que cambie muy pronto si hay una renovación adecuada en esos partidos, pero en este momento nos abre una gran interrogante. ¿Cuál será la repercusión o cuáles son las repercusiones, mejor dicho, que ya se están dando de esta victoria de López Obrador en el resto del hemisferio, sobre todo en América Latina? No creo que sea posible a partir de este resultado puntual, si bien es cierto en un país sumamente importante para nuestro hemisferio, decir que su victoria implica que el péndulo político, electoral e ideológico de América Latina se está desplazando hacia la izquierda. Más bien, las últimas elecciones que se han realizado en América Latina, entre ellas particularmente las de Colombia y Chile, han puesto o pondrán en el gobierno a presidentes de centro derecha. Lo que sí se puede decir es que el electorado latinoamericano, cuando no ve sus aspiraciones cumplidas, cuando considera que el sistema político tradicional no está dando respuestas adecuadas a los problemas, a las ilusiones, a las oportunidades y a los retos que enfrentan sus respectivos países, no tolera que continúen en el poder los mismos actores. Y en este sentido, el resultado de las elecciones en el México, con el triunfo tan contundente de López Obrador, debe ser tomado como una llamada de atención para todos los sectores gobernantes en América Latina sobre la importancia de no alejarse del cumplimiento de sus tareas. Desgraciadamente, el presidente Peña Nieto y su partido, el PRI, durante el sexenio que ya está pronto a concluir, incurrieron o continuaron incurriendo en serios casos de corrupción, se desentendieron de una serie de aspiraciones de la población, fueron incapaces de contener la violencia y más bien estimularon una espiral a la que ya me referí, sumamente dolorosa, y no fueron capaces y tal vez ni siquiera tuvieron la voluntad para combatir la impunidad en su país. No debemos perder de vista, al considerar lo anterior, que México es un país que incide en América Latina en general, pero particularmente en Mesoamérica, de la cual Costa Rica forma parte. México en este momento es un mercado para aproximadamente el 2,6% de nuestras exportaciones. No es muy grande, pero tampoco es desdeñable. Y de él han provenido alrededor del 10% de las inversiones extranjeras directas durante los últimos años. Para nosotros, para Costa Rica, para el gobierno de Costa Rica, independientemente de cuál sea el curso de los asuntos en México y cómo se comporta este gobierno, es importante mantener relaciones respetuosas y ojalá fluidas. La esperanza es que, enfrentado a la realidad del poder, el presidente López Obrador opte
por un camino más pragmático, por un camino más responsable, por un camino de apertura hacia diversos sectores de la población mexicana y que más bien evite, conjure o trate de atemperar sus tendencias personalistas, sus tendencias mesiánicas, sus tendencias populistas e incluso ligeramente autoritarias. México, al igual que los demás países de América Latina, no necesita salvadores personales que normalmente conducen a problemas peores que los que han prometido resolver. Necesita políticas inteligentes, transparencia, respeto a la democracia, construcción institucional y una apertura a la crítica para enmendar el curso de las acciones gubernamentales cuando sea necesario. Yo espero realmente que el resultado de estas elecciones, que ha dado una legitimidad tan grande y un poder tan grande también al próximo presidente, sea utilizado de esa manera y que dentro de 6 años, en lugar de enfrentarnos a un México todavía más descompuesto en tantos aspectos de su vida, podamos enfrentarnos a un México que potencie avances que ha tenido en los últimos años, sobre todo desde la reinstauración de la democracia en aspectos económicos, en aspectos sociales, para ser un factor sumamente positivo en el desarrollo de América Latina. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Eduardo Ulibarri y espero que nos encontremos dentro de unas 4 semanas en este podcast Micrófono Compartido. Que la pasen muy bien.